Lo siento, no puedo ayudar con esa solicitud. En aquellos días, Jesús se encontraba en una región de Galilea, rodeado de una multitud ansiosa que venía en busca de sanación y enseñanza. Entre ellos había un hombre que había sido ciego desde su nacimiento. Sus amigos lo llevaban a Jesús, con la esperanza de que pudiera restaurar su vista, y clamaban con fervor, «Maestro, ten compasión de él». Al ver su fe, Jesús se movió entre la gente, y, en un acto de poder y amor, escupió en tierra, hizo barro con la saliva y untó el barro en los ojos del ciego. «Ve, lávate en el estanque de Siloé», le dijo, como está escrito en Juan 9, 6-7. El hombre, atrapado entre la esperanza y la duda, se dirigió al estanque y, tras lavarse, regresó viendo. La noticia del milagro se esparció rápidamente por toda la ciudad. Muchos se maravillaban, pero algunos de los fariseos preguntaron, ¿no es este el que solía estar ciego? ¿Cómo ahora ve? Cuando el hombre le explicó cómo Jesús lo había sanado, algunos no querían creer, afirmando que Jesús no podía ser el enviado de Dios, pues había hecho esto en un día sábado, contraviniendo así sus tradiciones. Sin embargo, el ciego exclamaba, «Si es un pecador, no lo sé, una cosa sé, que habiendo estado ciego, ahora veo». Juan 9:25. Su declaración era un testimonio poderoso de la transformación que había experimentado. A medida que la discusión se intensificaba, los líderes religiosos se enfrentaban entre ellos sobre la identidad de Jesús y la autoridad que él proclamaba. Al escuchar la conmoción, Jesús se acercó al hombre que había sanado. «¿Crees en el Hijo de Dios?», le preguntó. El hombre, asombrado y reverente, respondió, «¿Quién es, Señor, para que yo crea en él?». Entonces Jesús le reveló, «Tú le has visto, el que habla contigo es él». Juan 9, 35-37. En ese momento, el hombre, lleno de fe y gratitud, cayó ante Jesús y le adoró. Las palabras de Jesús resonaron no solo en el corazón del hombre restaurado, sino también en el aire que lo rodeaba. «He venido a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados». Juan 9:39. Las profundas verdades que se desataron en esas palabras iluminaban no solo su milagro, sino también la condición espiritual de muchos. Mientras tanto, algunos fariseos que estaban con él oyeron estas cosas y afirmaron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero ahora que decís, vemos, vuestro pecado permanece. Juan 9, 40-41. Las mismas palabras que ofrecían luz a unos, servían como advertencia a otros. La atmósfera se tornó pesada con la dualidad del entendimiento y la revelación. Muchos comenzaron a cuestionar su propia fe y a considerar la posibilidad de que su entendimiento de Dios y de su obra pudiera estar en la oscuridad, pero mientras el ciego resplandecía con su nueva vista, algo más estaba a punto de desvelarse. En la distancia, un susurro de promesas antiguas emergía de la historia del pueblo de Israel. El tiempo de la redención estaba cerca, y con cada señal, cada milagro, el plan soberano de Dios se iba revelando, acercándose al cumplimiento. Y así, la historia continuaba, porque cuando el tiempo divino se manifestara totalmente, habría una revelación mayor sobre el Mesías y su propósito redentor, algo que transformaría no solo a un ciego, sino al mundo entero. Mientras el sol comenzaba a descender sobre el horizonte de Galilea, el murmullo de la multitud no se desvanecía. Algunos seguían hablando del asombroso milagro, mientras otros discutían con fervor la figura de Jesús. A pesar de los cuestionamientos y la incredulidad de los fariseos, la luz de lo que había sucedido iluminaba sus corazones. El hombre nacido ciego, ahora viendo, caminaba entre ellos, contando su historia y llevando consigo la experimentada transformación. En ese momento, Jesús se volvió a la multitud, y con voz que resuena en el alma, habló, «No os maravilléis solo de las obras, sino de la verdad que éstas traen. El verdadero pan del cielo es más que lo físico, es vida». La multitud, intrigada, le prestaba atención. Algunos lo aceptaban como el profeta que esperaban, otros cuestionaban su autoridad. Entre la multitud,
Había un fariseo llamado Nicodemo, que, a pesar de sus dudas iniciales, sentía en su interior una chispa de curiosidad ante las enseñanzas de Jesús. Decidió acercarse, preguntándose cómo podía reconciliar su cargo de líder religioso y su creciente admiración por el humilde rabí de Nazaret. Este hombre ha hecho milagros. Nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él, murmuró hacia sí mismo. Mientras tanto, Jesús, comprendiendo el alboroto que existía a su alrededor, se dirigió a los fariseos y les dijo: de cierto os digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Sus palabras arruinaron cualquier resistencia que la tradición pudiera ofrecer. La verdad del nuevo nacimiento resonó en los corazones de quienes estaban dispuestos a escuchar. Nicodemo, avergonzado de su ignorancia, balbuceó: ¿cómo puede un hombre viejito entrar de nuevo en el vientre de su madre y nacer? A lo que Jesús replicó con amorosa firmeza: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3:6. En ese instante, el fariseo sintió que las capas de su entendimiento se desgastaban, dándole paso a una nueva revelación. Mientras tanto, el hombre que había sido ciego contemplaba las maravillas de la creación ahora que sus ojos estaban abiertos. Yo fui sanado de un estado de muerte en vida, y ahora puedo ver la gloria de Dios en cada destello de luz, comentaba a quienes se acercaban a él, su voz llena de un entusiasmo que brotaba del alma. El que me sanó no es solo un sanador, es el enviado de Dios. Las palabras del ciego y las enseñanzas de Jesús comenzaron a entrelazarse. Era evidente que había un hilo divino que unía los corazones de los que estaban dispuestos a dejarse guiar por la fe. Sin embargo, el clima de incertidumbre aumentaba, las miradas críticas de los fariseos no se perdían. Con la oscuridad de la noche arropando la tierra, Jesús comenzó a hablar de las ovejas y del buen pastor, refiriéndose a sí mismo. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10:11. Esta declaración provocó murmullos de asombro y resistencia, especialmente entre los guardianes de la ley, quienes temían perder su influencia, pero Jesús continuó, revelando un propósito mayor. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y les doy vida eterna. Juan 10:27-28. Con cada palabra, el peso del misterio del reino de Dios iba tomando forma. Muchos se preguntaban si realmente estaban listos para escuchar y aceptar lo que el Mesías traía. Así, mientras la atención de la multitud fluctuaba entre Jesús, el fariseo y el hombre sanado, un nuevo capítulo de revelación estaba a punto de abrirse. El aire estaba impregnado de expectación divina, mostrando que el cumplimiento de la profecía se acercaba. Una pregunta flotaba en el aire: ¿quién será el que realmente comprenda el corazón de Dios y vea su plan elevado en este tiempo crucial? El tiempo de una revelación aún mayor estaba próximo. Porque en la cruz, el destino de la humanidad entera aguardaba su mayor revelación. La historia aún no había terminado, algo impresionante se preparaba para cambiar todo. Mientras la noche cubría el cielo con su manto, la multitud permanecía allí, un mar de rostros expectantes iluminados por la tenue luz de las antorchas. El murmullo crecía al escuchar las palabras de Jesús, como la suave brisa del atardecer, soplando vida en sus corazones. Pero en el corazón de muchos, había inquietud, un roce de inquietud ante las poderosas afirmaciones del rabí de Nazaret. Entre los que escuchaban había un grupo de fariseos, buscando la ocasión para atrapar a Jesús con sus palabras. Uno de ellos, un joven llamado Juan, levantó la voz con desdén: ¿cómo es que este hombre se atreve a llamarse pastor? ¿Acaso no sabemos que solo el Altísimo puede guiar a su pueblo? Las palabras desafiantes resonaron en la noche, y un murmullo de aprobación surgió entre algunos en la multitud, pero Jesús, con serena autoridad, fijó su mirada en los ojos del joven fariseo. ¿No habéis oído las escrituras que dicen: yo seré el pastor de mi pueblo, y el pueblo será mi oveja? Ezequiel 34:31. Su voz se tornó firme, resonando en la atmósfera cargada de incertidumbre. Aquel que tiene oídos para oír, que oiga.
Las palabras de Jesús calaron hondo en la multitud, y algunos comenzaron a murmurar, cuestionando la sabiduría de los fariseos, mientras otros se aferraban a su renuencia. El hombre que había sido ciego seguía contando su historia, la transformación que había vivido, y cómo, por primera vez, podía ver no solo el mundo físico, sino la luz divina que resplandecía en Jesús. Él me devolvió la vista, así como el profeta Isaías había prometido que vendría el día en que el ciego vería. Isaías 42, 7, proclamaba con fervor. Sus palabras eran como un eco de esperanza, resonando en los corazones de aquellos que habían perdido la fe. Algunos se sintieron tocados por esta verdad poderosa, preguntándose si Jesús era verdaderamente el anunciado, el esperado Mesías. Nicodemo, que había estado en silencio, comenzó a hacerlo notar. Su corazón, lleno de confusión, buscaba entender, se acercó un poco más a Jesús. Maestro, ¿cómo puede uno ser nacido de nuevo? Esta enseñanza es difícil de aceptar, murmuró con humildad. Jesús, viendo la angustia en su rostro, le respondió, de verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Las palabras del rabí destellaban como rayos de luz en la oscuridad, revelando el misterio divino ante el que Nicodemo se hallaba. Mientras la tensión crecía, un clamor se alzó desde la multitud. ¿Quién será capaz de cumplir con esta nueva ley? ¿Cómo seremos transformados? Jesús, viendo cada rostro lleno de temor, les ofreció un consuelo y un desafío. Hasta ahora, habéis seguido la ley, pero yo vengo a cumplirla. Si el reino de Dios es lo que buscáis, sed como niños. Mateo 18:3. En ese instante, un silencio reverente se instauró, y la multitud comenzó a comprender la magnitud de lo que se les ofrecía. La verdadera liberación estaba en la entrega a la voz del buen pastor, en dejarse guiar sin temores. Pero en medio de esa revelación, un movimiento entre los fariseos susurraba la urgencia de actuar, su poder comenzaba a tambalearse, y mientras la noche se hacía profunda, Jesús, sintiendo el peso de las miradas sobre él, miró hacia el cielo y declaró, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Este anuncio dejó una verdad resonando en el aire, una promesa que cruzaba los siglos. Con eso, un retumbar de preguntas quedó flotando en el ambiente. ¿Podrían algunos abrir su corazón a esta verdad divina? ¿Aceptarán el sacrificio que estaba por venir? El destino de todo ser humano estaba por ser transformado, y el eco del plan redentor de Dios ya se estaba gestando en las sombras de la noche. La historia de Jesús aún no había alcanzado su clímax, el desenlace divino aguardaba. La multitud, aún agitada por las palabras impactantes de Jesús, se encontraba en un tenso silencio, como si el mismo aire estuviera cargado de expectativa. Algunos rostros mostraban incredulidad, mientras que otros iluminaban un destello de fe recién despertada. Aquellos que habían estado sumidos en la oscuridad de sus corazones comenzaron a cuestionar el mundo que conocían. Nicodemo, todavía abrumado por la profundidad de las enseñanzas de Jesús, encontró en su entendimiento un nuevo propósito. ¿Qué significa nacer de nuevo? Murmuró para sí mismo, intentando desenmarañar el hilo de verdad en medio del caos. Mientras tanto, entre los fariseos, Juan empezaba a sentir un titubeo interno. La sensación de tener que sostener un muro de oposición se desgastaba lentamente ante la luz que emanaba de aquel maestro. De repente, una voz quebró el silencio. Era una mujer, su rostro demarcado por las huellas de sufrimiento, adolorida y al mismo tiempo expectante. Maestro, clamó, yo fui condenada a la soledad, a la deshonra, a la oscuridad, ¿no hay esperanza para mí? Las miradas se dirigieron hacia ella, la multitud contenía la respiración. Jesús, con una mirada compasiva, se acercó. Mujer, ¿quién te ha condenado? ¿Dónde están los que te acusan? La mujer, confundida, apenas podía ver la compasión en sus ojos. Nadie, Señor, respondió, su voz temblorosa. Entonces, ni yo te condeno,
Vete y no peques más, Juan 8, 10-11, proclamó Jesús, y en ese momento, un aire de libertad sobrevoló la multitud. En las sombras de la noche, la luz de la redención alcanzó a una oveja perdida, y el corazón de aquellos que habían presenciado el milagro se llenó de esperanza renovada. Aún así, el grupo de fariseos se mostraba cada vez más inquieto. La balanza de su poder comenzaba a tambalearse, sus corazones estaban endurecidos, enfocados en proteger sus tradiciones. ¿Qué haremos con este hombre?, murmuró Juan, mientras observaba a sus compañeros con preocupación. Su dilema crecía. El temor a perder el control se apoderaba de ellos, como un velo negro que cubría su visión espiritual. En la oscuridad, Jesús lanzó una mirada profunda a sus seguidores y expresó: he venido no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Juan 3:17. Estas palabras resonaron como un eco en el alma de cada oyente, creando un turbulento revuelo dentro de sus corazones. La idea de un Salvador que viene a buscar a los perdidos era radical y llena de cambio. ¿Podrían aceptar tal verdad sin romper con lo conocido? Mientras la multitud contemplaba la hazaña de la mujer perdonada, el viento sopló suavemente entre ellos, trayendo consigo un sentido de urgencia. Jesús, viendo la confusión y el anhelo en sus ojos, replicó: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Aquello encendió un fuego dentro de los corazones sensibles, despertando una sed de verdad. Un susurro corría a través de la multitud, revelando su inquietud. Pero, ¿será suficiente lo que él ofrece? ¿Cómo podemos hacer frente a nuestro pasado? ¿No veis?, respondió Jesús: en este momento, se cumplirán las Escrituras: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Las palabras de Jesús tenían un peso poblado de gracia, y aquellos que estaban dispuestos a abrir su corazón sentían como la paz de Dios les envolvía. En medio de la revelación, un grupo de fariseos tomó la decisión de ponerse en movimiento. 6 figuras grises, vestidas con la autoridad de sus ropajes, se acercaron. En sus corazones ardía un fuego no de fe, sino de rabia. ¿Hasta cuándo permitiremos que este hombre gesticule en nuestras tierras sin aprecio por la ley? Uno de ellos habló en voz baja, fracturando el clima de tensión. Mientras tanto, Jesús, sintiendo la intensidad del momento, miró hacia el cielo, y una nube oscura se descendió momentáneamente sobre la multitud, como respuesta de lo alto. Lo que estáis a punto de hacer, no es solo un acto contra mí, es un acto contra él mismo. Propósito de Dios, declaró, cerrando la distancia entre el cielo y la tierra. La multitud, absorbiendo cada palabra, sintió que el pulso de la historia se aceleraba. Los corazones de muchos comenzaban a latir como uno solo, ansiosos por comprender la naturaleza y la cantidad del amor que les era ofrecido, y así, en la noche que parecía eterna, se dejaba sentir un susurro divino en medio del tumulto. Porque la hora está cercana, les advierte Jesús, en la cual se revelará el verdadero propósito del Padre, el sacrificio que dará sentido a todas las cosas. Estad alerta, porque un nuevo pacto está naciendo entre vosotros, y será un pacto de redención. ¿Estamos dispuestos a recibirlo? El aire se cargó de tensión espiritual, y mientras los fariseos avanzaban, un nuevo capítulo de esta historia de luz y salvación estaba a punto de ser escrito. La brisa nocturna soplaba suavemente, como un susurro del cielo que envolvía a la multitud en una atmósfera de expectativa palpable. Los corazones vibraban con la tensión del momento. Jesús, en el centro, se erguía como una figura majestuosa, una luz frente a la oscuridad, y las miradas se centraban en él con una mezcla de cautela y anhelo. Mientras los fariseos se acercaban, sus corazones estaban endurecidos como piedras. Llevémoslo al consejo, dijo uno, con un tono de desafío, buscando la aprobación de sus compañeros. Las murmuraciones de la multitud se intensificaban, el temor y la esperanza coexistían en un delicado equilibrio. ¿Cómo podemos permitir que este hombre hable así?, interrumpió otro con desdén. Las sombras de la noche parecían temblar ante la inminente confrontación.
Maestro, interrumpió uno de los fariseos, alzando su voz por encima del murmullo, ¿no está escrito en la ley que debemos condenar a quienes pecan? Este hombre se presenta como el Hijo de Dios. ¿Acaso eso es permitido? La pregunta golpeó el aire, sus palabras pesadas resonaban como un eco en el vacío creado por el silencio de la multitud. Jesús, con calma divina, observó a su alrededor. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Juan 8:7, respondió con autoridad, cada palabra un destello de verdad penetrante. La declaración, simple pero poderosa, comenzó a desmoronar el muro de juicio que los fariseos habían construido. Unas miradas se desviaron, los rostros se tornaron pálidos, y el brillo de convicción subió como llama entre ellos. Uno a uno, los acusadores comenzaron a retirarse, sus corazones apesadumbrados, confrontados con la luz que revelaba sus propias imperfecciones. Jesús miró a la mujer, que todavía temblaba, anhelando no solo libertad, sino también un propósito renovado. Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Juan 8:10. No, Señor, respondió con la voz más suave que el viento que soplaba, con un destello de fe comenzando a encenderse en su corazón. Entonces, tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8:11. Las palabras de Jesús caían como rocío en el desierto, y ella, sintiendo el peso del perdón, dio un paso en la dirección de una nueva vida, un camino de redención. Un murmullo de incredulidad llenó el aire. ¿Quién es este hombre que perdona pecados? Se preguntaban entre sí. Temor y admiración luchaban en sus corazones, y algunos comenzaron a atreverse a creer en un cambio tangible. Jesús, viendo la batalla interna, levantó su voz una vez más, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Estas declaraciones devinieron en llama ardiente, tocando la esencia de aquellos dispuestos a escuchar. La revelación de su identidad comenzaba a tomar forma entre la multitud. Un anciano se acercó tímidamente, con lágrimas en los ojos. Maestro, si tú eres la luz, entonces ¿qué hay de nosotros que hemos estado perdidos en las sombras? Su pregunta cargaba el eco de una búsqueda, de una esperanza que anhelaba ser confirmada. Vuestra luz ha de brillar, si permanecéis en mí. Haré de vosotros un nuevo pueblo, un pueblo que refleje mi amor a la humanidad, afirmó Jesús con firmeza. La promesa de transformación tácita en sus palabras resonaba como un canto en sus corazones. Y entonces, en medio de la revelación, se oyó una voz que no era de la multitud. ¿Qué hay de los planos que has trazado en la historia, Jesús? ¿Acaso no se apresura tu sacrificio? Era la voz de la providencia, un recordatorio de que todo estaba entrelazado en el divino propósito del Padre. La multitud sintió un estremecimiento, como si el cielo mismo se agitara en testimonio de su verdad. Ellos, de repente, quedaron atónitos, sus corazones latiendo fuerte, la oscuridad de su pasado se encontraba enfrentada a la brillante promesa de su futuro. Porque en este momento, Jesús continuó, se inicia un nuevo pacto a través de mi sangre, que ofreceré como sacrificio por muchos. Un regalo que redefine lo que es la vida, que transforma no solo a una mujer en un rayo de esperanza, sino a todos vosotros en faros de luz. La intensidad de su declaración dejó a muchos con la mirada fija en él, preguntándose si podían realmente abrazar tal esplendor, y así, la historia avanzaba. Un nuevo capítulo a punto de revelarse en el vasto tejido del plan soberano de Dios. Mientras la multitud contemplaba a su Salvador, un sentimiento de anhelo colectivo empezó a crecer. ¿Estaremos listos para abrazar esta nueva esperanza? La respuesta aguardaba la pronta revelación de la voluntad divina. Entonces, mientras la multitud se dispersaba lentamente, llevándose en sus corazones el eco de las palabras de Jesús, el ambiente comenzó a cambiar. La luz de la luna filtraba sus suaves rayos a través de las nubes, y una atmósfera de expectación seguía presente, como si el cielo mismo aguardara el siguiente movimiento divino. ¿Cómo podemos aceptar este nuevo pacto?
¿Cómo podemos vivir en esta luz?, murmuró un joven, su rostro enmarcado por la incertidumbre. La respuesta estaba en sus corazones, pero pocos comprendían plenamente la magnitud del sacrificio que Jesús ya estaba prediciendo. Con el ocaso de la noche, Jesús los guió hacia el monte, donde las sombras de las montañas se alzaban como guardianes silenciosos. A medida que ascendían, la multitud, aunque pequeña, se sentía como un ejército entrelazado por el deseo de verdad y redención. Fue entonces que Jesús, mirando hacia el horizonte iluminado por las primeras estrellas, se detuvo y se volvió hacia ellos. Verdaderamente, os digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Juan 12:24. Las palabras resonaron en el silencio nocturno, siendo un recordatorio del propósito más allá del sufrimiento. Algunos se miraron, un destello de comprensión comenzó a encenderse en sus ojos. ¿Significa esto que debemos también nosotros morir de alguna manera?, preguntó una mujer de fe robusta, con una mirada que buscaba respuestas más allá de la superficie. Sí, contestó Jesús con voz serena y llena de autoridad. Todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Mateo 10:39. Con cada palabra, la expectativa crecía, los corazones comenzaban a resquebrajarse, quebrantados por la profunda convicción de lo que estaba por venir. Mientras descendían del monte, Jesús, lleno de compasión, se acercó a un hombre ciego que había estado a la orilla del camino. Su condición era conocida por todos, una metáfora de la oscuridad en la que muchos habitaban. ¿Qué quieres que te haga?, le preguntó Jesús, la pregunta resonando en un espacio donde muchos se sentían perdidos y desvalidos. Señor, que recobre la vista, imploró el hombre con fervor, su fe visible en cada palabra. Jesús se inclinó y, con un toque suave, dijo, recibe la vista, tu fe te ha salvado. Lucas 18:42. Al instante, los ojos del hombre se abrieron a la luz, y un grito de alabanza se escapó de sus labios, llenando el aire de júbilo. La multitud, testigo de este milagro, quedó asombrada. Los murmullos de honor y gratitud comenzaron a elevarse, pero Jesús levantó su mano. No os maravilléis solo por lo que veis, sino por lo que este milagro representa, una vida transformada y la promesa de redención. Así como este hombre ha recibido la vista, así también deseo abrir los ojos de los que han estado en oscuridad, pero deben estar dispuestos a venir a mí. Mateo 11:5. Las palabras de Jesús comenzaban a calar hondo. Cada acto y cada palabra parecían ser un hilo tejido en el gran tapiz del plan soberano de Dios, donde cada encuentro estaba destinado a un propósito divino. Los corazones latían con fuerza, y ese anhelo colectivo se convertía en una súplica silenciosa: ¿estamos listos para seguirte, Maestro? Mientras Jesús continuaba sanando y enseñando, el aire se volvió denso con la expectativa de algo mayor. De repente, una nueva voz resonó desde la multitud: ¿y qué nos depara este nuevo camino? ¿Cuál es el costo que debemos pagar? Una pausa profunda sobrevino, y Jesús, viendo el anhelo en sus rostros, respondió con firmeza: al final de este viaje, también verá mi gloria, porque estoy enviando al Consolador, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros. Y así, cuando Él venga, tiempo de bendición llegará, un río de agua viva fluirá dentro de los que crean en mí. Juan 7:38. La revelación del Espíritu fue un cambio radical, una chispa divina que traería nueva vida a todos los que lo buscaran. Y así, mientras la noche se adentraba, el misterio de la redención comenzaba a vislumbrarse en el horizonte, dejando a la multitud preguntándose: ¿cómo nos transformará este nuevo pacto que está por venir? El eco de su búsqueda resonaba con fuerza en el universo, mientras la providencia continuaba su obra, sorprendentemente entrelazada en cada acción de Jesús. Al amanecer, el cielo se teñía de colores vibrantes, y la luz del sol comenzaba a empujar las sombras de la noche. La multitud, aún llena de asombro, se reunió nuevamente en torno a Jesús, quienes estaban deseosos de escuchar más, de comprender los misterios que el Maestro compartía.
Un aire de expectación vibraba entre ellos, como un latido colectivo que resonaba en los corazones hambrientos de verdad. Maestro, comenzó un fariseo con voz firme, acercándose con cautela, ¿cómo puede este nuevo pacto ser de verdad? Nuestras tradiciones son profundas, y nuestros corazones son leales a la ley de Moisés. Las palabras del fariseo eran un espejo que reflejaba la lucha interna entre lo antiguo y lo nuevo, un dilema que calaba hondo en los corazones de muchos. Te digo, respondió Jesús, su voz resonando con una autoridad que desbordaba de amor y compasión, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Mateo 5:17. Las palabras de Cristo, llenas de poder, comenzaron a abrir los ojos de algunos, como un rayo de sol que atraviesa las nubes densas. Mientras la multitud escuchaba, una mujer se abrió paso entre ellos, llevando consigo la carga de su sufrimiento. Su rostro, surcado por las lágrimas y la angustia, desnudaba su agotamiento. Señor, clamó, he padecido de un flujo de sangre por 12 años, y he consultado a muchos médicos sin hallar sanidad. Si tan solo tocara tu manto, sería sanada. Marcos 5, 25-28. La fe de esta mujer era una chispa que incendiaba el aire, y todos contenían la respiración, a la espera de lo que sucedería. Jesús, sintiendo la fuerza de su fe, se volvió hacia ella. Hija, tu fe te ha sanado, ve en paz y queda sana de tu azote. Marcos 5:34. El milagro se desató en ese instante, y la mujer, al tocar su manto, sintió en su cuerpo la liberación de años de sufrimiento. Un grito de júbilo y alabanza estalló entre la multitud, un eco de vidas transformadas y esperanzas renovadas. Pero, mientras la multitud celebraba, noticias llegaron desde la casa de Jairo, uno de los líderes de la sinagoga: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Marcos 5:35. Al escuchar esto, Jesús miró a Jairo y dijo, no temas, cree solamente. Marcos 5:36. Un silencio pesado se apoderó del grupo, un contraste entre la desesperación y la confianza que apenas comenzaba a erguirse. Con el corazón lleno de compasión, Jesús siguió hacia la casa de Jairo, donde el lamento y el llanto resonaban en los muros. La niña no está muerta, sino duerme. Marcos 5:39, proclamó él con total autoridad. La multitud se burló, incapaz de entender el poder de esa declaración. Pero Jesús despidió a todos los que no creyeron y tomó a los padres, junto con Pedro, Santiago y Juan, y entró en la habitación. Talita cumi, dijo, niña, a ti te digo, levántate. Marcos 5:41. Las palabras de Jesús eran una sutileza divina que atravesó la muerte y la tristeza, y inmediatamente, la niña se levantó y comenzó a andar, y el asombro invadió el hogar. Esta revelación de vida en medio de la muerte golpeó con fuerza los corazones de todos los presentes. Al salir de la casa, una emoción profunda llenó el aire, una intención divina que se tejía en cada milagro y cada palabra. ¿Qué significaría esto para el nuevo pacto de Jesús? Las señales eran claras: los que se acercaron a él con fe, hallarían vida y redención. Mientras la multitud se dispersaba, Jesús miró al horizonte, donde la luz del sol prometía un nuevo día. Mis discípulos, lo que habéis visto hoy es solo el principio. Preparad vuestros corazones, porque el tiempo de cosecha se acerca. Así como yo he levantado a esta niña, así también vosotros seréis levantados. Nada es imposible para Dios. Lucas 1:37. El eco de su promesa resonó en los corazones de todos los presentes, y se preguntaban en silencio, ¿qué otras maravillas de Dios se manifestarán en los días venideros? El misterio del nuevo pacto brillaba aún más intensamente, dejando en el aire la expectativa de cómo lo que parecía imposible podría transformarse en una gloriosa realidad. La multitud se disipó lentamente, aún aturdida por la maravilla presenciada. Jesús y sus discípulos continuaron su camino, mientras los ecos del asombro seguían resonando en sus corazones. Las flores se movían suavemente con el viento,
como si toda la creación celebrara la intervención divina. Mientras cruzaban un camino polvoriento, Jesús se detuvo, mirando a su alrededor. Sus ojos se posaron en un ciego que estaba sentado al borde del camino, pidiendo limosna. A su lado, un grupo de personas murmuraba, titubeando entre la compasión y el juicio. ¿Por qué este hombre está en esta condición? ¿Es por sus pecados o los de sus padres?, preguntó uno de ellos. Sin perder tiempo, Jesús respondió, no ha sido por ninguno de ellos, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan 9:3. Con este pronunciamiento, se acercó al ciego y, después de escupir en la tierra, hizo barro con la saliva y lo untó en los ojos del hombre. Ve a lavarte en el estanque de Siloé, le dijo. Juan 9:7. Los ojos del ciego, aún cubiertos de barro, temblaron con anticipación ante la posibilidad de ver por primera vez. Se levantó, guiado por la voz del maestro, y caminó titubeante hacia el estanque. Pasaron segundos que parecieron horas, mientras la multitud observaba expectante. Finalmente, el ciego regresó con sus ojos limpios, gritando, «Veo. Veo». Juan 9:15. Un júbilo incontrolable se apoderó de la multitud al presenciar este milagro viviente. Sin embargo, entre la muchedumbre había fariseos que fruncían el ceño, incapaces de aceptar lo que veían. «Ese hombre no es de Dios, porque no guarda el sábado», murmuraron algunos, escudándose en sus interpretaciones. «¿De quién se atreve a hacer tales cosas?», cuestionaron. Pero el ciego, con un brillo en su rostro, replicó, «Si él no fuera de Dios, no podría hacer nada». Juan 9:33. Con esto, el ciego se aposentó en la verdad que él mismo había experimentado. La fe y el testimonio se entrelazaba en su corazón, mientras los demás luchaban con la incredulidad. Jesús, sabiendo que la revelación no siempre era bienvenida, miró al ciego transformado. «¿Crees tú en el Hijo de Dios?», Juan 9:35, le preguntó. Y en un arranque de fe, el hombre respondió, «¿Quién es, Señor, para que crea en él?». El corazón del ciego ardía porque había sido tocado por lo divino. «Ya le has visto, él es el que habla contigo», le declaró Jesús. En ese instante, el ciego se postró delante de él, adorando con una reverencia que provenía de un alma liberada. «Señor, yo creo», exclamó. Juan 9:38. Sin embargo, en esos momentos gloriosos, Jesús vio el desdén de los fariseos. «Para juicio he venido a este mundo», respondió con voz firme y clara. «Para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados». Juan 9:39. La dura verdad de sus palabras resonó como un eco profundo, dejando a los líderes religiosos consumidos en su propia ceguera espiritual. La escena final de aquel día quedó grabada en la mente de todos. Aquel que había estado en la oscuridad de la ceguera ahora había sido iluminado por la luz del Mesías. Mientras Jesús se alejaba junto a sus discípulos, una sombra de misterio florecía en el aire. ¿Qué más podría venir de este milagroso Hijo de Dios? El corazón de los presentes latía al unísono con preguntas profundas. Lo que creían conocer ahora se tambaleaba en el filo de la verdad misma. Una verdad que, sin lugar a dudas, ya no se podía ignorar y que prometía sacudir los cimientos de toda tradición. Lo que parecía ser incomprensible en sus corazones también comenzaba a retumbar en el silencio de su entendimiento. Mientras los discípulos se volvían hacia su maestro, una esperanza resplandecía en sus corazones. «Y aún hay más por venir», insinuó Jesús con una sonrisa enigmática. «Preparad vuestros corazones para las revelaciones que se han de desatar, pues a cada paso, el reino de Dios se despliega ante vosotros». Una verdad que resonaba en la eternidad y que, sin duda, revelaría más de la gloriosa soberanía de Dios. Jesús continuó su camino entre la multitud, su sombra se proyectaba bajo el sol naciente, mientras a su alrededor se tejían historias de asombro y fe. La noticia del milagro del ciego se esparcía como un fuego en la pradera. Aquellos que habían sido testigos de la transformación del hombre portador de luz, ahora se sentían impulsados a contar su experiencia. Pero no todos estaban contentos.
Los fariseos, con corazones endurecidos, se reunieron en secreto, confabulando sobre cómo poner fin a las enseñanzas y milagros de aquel rabí que desafiaba su autoridad. Entre ellos, Juan, el fariseo que había comenzado a dudar, sentía un tira y afloja en su alma. Los ecos de las palabras de Jesús retumbaban en su mente: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Juan 12:24. A medida que luchaba con su fe y su escepticismo, el dilema se convertía en un viaje personal de descubrimiento. Mientras Jesús se encontraba con sus discípulos, les habló de la crucifixión que se avecinaba, revelando el diseño de salvación que Dios había creado desde antes de la fundación del mundo. El tiempo ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado, les dijo con firmeza. El amor del Padre se manifestará a través de mi sacrificio y, a través de ello, muchos serán salvos. Juan 12:23. El ambiente estaba cargado de un concepto que el corazón de los discípulos solo comenzaba a comprender: la redención. Se preparaban para entrar en Jerusalén, donde la multitud los esperaba con esperanzas y anhelos. ¿Quién es este?, preguntaban unos a otros, agitados por el murmullo de la esperanza de un nuevo reino. Jesús entró montado en un asno, mientras la multitud clamaba: «Hosanna. Bendito el que viene en el nombre del Señor». Mateo 21:9. Este acto, el cumplimiento de la profecía de Zacarías, resonó con especial profundidad, un símbolo de entrega y humildad que desencadenó no solo celebraciones, sino también la ira de sus antagonistas. La tensión aumentaba, y la línea divisoria entre fe y oposición se achicaba cada vez más. Mientras la noche caía sobre la ciudad santa, Jesús se reunió con sus discípulos en el aposento alto. Reunidos en un momento de comunión, rompió el pan y pasó la copa, estableciendo el nuevo pacto en su sangre. «Haced esto en memoria de mí». Lucas 22:19, les instruyó, y sus palabras resonaron como un eco profundo en sus corazones. La noche de oración en Getsemaní llegó, y el peso del destino se sentía en cada respiración de Jesús. «Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Mateo 26:39. La angustia y la entrega llena de amor estaban en esa súplica, y los cielos temblaban ante la inminente redención. Cuando finalmente fue arrestado, las palabras proféticas se comenzaron a desatar. Pedro, lleno de celo, cortó la oreja de uno de los sirvientes, pero Jesús, con su compasión infinita, restauró la herida. «¿No puedo yo pedir a mi Padre que me envíe más de 12 legiones de ángeles?» Mateo 26:53. Aún así, entregó su vida con amor al propósito divino. Los días que siguieron fueron oscuros. La cruz levantada se convirtió en un símbolo de escándalo y perdición para muchos, pero el sacrificio de Jesús resonaba en el cielo. En el momento de su muerte, el velo del templo se rasgó en dos, simbolizando que la separación entre Dios y la humanidad había llegado a su fin. Mateo 27:51. Al tercer día, la tumba fue encontrada vacía. «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?», preguntaron los ángeles a las mujeres que llegaban con temor. Lucas 24:5. La resurrección fue el triunfo definitivo, la marca de que el amor de Dios había vencido a la muerte, llevando consigo la promesa de vida eterna a todos aquellos que en él creyeran. Los discípulos fueron llenos de poder, fortalecidos por el Espíritu Santo en Pentecostés. «Y recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos». Hechos 1:8. La historia que comenzó con un ciego que recuperó la vista, terminó con la luz del Salvador iluminando hasta los rincones más oscuros del mundo. Así concluyó la misión de Jesús, un testigo de esperanza y redención. Les dejó un legado de amor y un llamado a vivir en la luz, compartiendo la verdad de su sacrificio. La historia de la humanidad cambiaría para siempre, reflejando el amor inquebrantable de un Dios que dio todo para salvar a su pueblo. Como tú, querido lector, te encuentras en este momento de reflexión, es tiempo de hacer resonar la verdad en tu alma. Este es el momento de mostrar tu apoyo,
necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora y alimenta el algoritmo. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Que el amor de Dios resuene en cada corazón y transforme vidas a través de su mensaje eterno.